Doña Justina, ¿no? Damos gracias al Señor de tenerte de nuevo acá, Rosario, con nosotros. Te extrañamos todo este tiempo, ¿eh? Estamos contentos de verte ya sin la panza. Y como iglesia, esto es una bendición que todos podemos compartir, que todos podemos vivir y recibir, ¿sí? El hecho de que tengamos entre nosotros una nueva vida es para celebrar y también es para asumir nuevas responsabilidades. Cambian la vida los hijos, ¿verdad? Bastante, ¿no? Bueno, vamos a orar y vamos a compartir una palabra para estos papás y para todos nosotros. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites estar en este lugar. Gracias por la vida que nos das y gracias porque juntos podemos celebrar la llegada de Justina y presentártela a ti, Señor, buscando tu bendición, buscando que tu buena palabra sea sobre ella desde estos momentos. Y en el nombre de Jesús queremos sujetar todo este tiempo a tu voluntad. Nosotros pensamos que estamos aquí por Justina, pero no nos damos cuenta que estamos aquí porque tú nos trajiste. Gracias, Señor. Oramos para que tu voluntad se manifieste en la vida de todos nosotros. Y lo hacemos pidiéndotelo en el nombre del Señor Jesús. Amén. En el Evangelio según San Mateo está registrado, capítulo 19, versículo 13, una situación que es la situación por la que tenemos esta costumbre en las iglesias cristianas, evangélicas, de presentar los niños a Jesús. Se la leo, ¿sí? Mateo 19, 13 dice así: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Esto era común en el tiempo de Jesús, máxime al ver a una persona tan espiritual y tan poderosa, que los papás dijeran: esta persona tiene que orar por mi hijo, esta persona tiene que poner sus manos sobre mi hijo. Y eso llevó a estos papás a romper el programa que generalmente Jesús tenía, que era el de compartir y revelar la voluntad de su Padre, expresar la voluntad de su Padre en medio de todos aquellos que estaban con él. Rompió el programa de atender a cuantas personas que venían con diferentes situaciones para recibir el milagro de Jesús. Y esto hizo que los discípulos se enojaran. A veces nos pasa así a nosotros, estamos acostumbrados y somos personas de costumbre. Alguien dijo animales de costumbre, no me gusta la palabra animales, ¿sí? Tenemos esa cuestión, los seres humanos, de que nos acostumbramos, y cuando nos acostumbramos nos cuesta romper esas costumbres. Bueno, y eso estaba pasando en este lugar, y allí los discípulos reaccionan retándolos a estos papás. Así que tranquilos, aquí nadie los va a retar por lo que están haciendo. Estamos contentos, de hecho, ¿verdad? Pero como iglesia tenemos que aprender que sea cual sea el programa, yo se los dije en algún momento, vamos a romper el programa porque hay algo bueno que está pasando, y es bendecir a nuestros niños. Y digo nuestros niños porque los niños son del Señor, y el Señor les ha dado a Joel y a Rosario, pero a través de ellos también nos ha dado a todos nosotros la responsabilidad de guiarles a través de nuestras vidas y de nuestro ejemplo. Y entonces Jesús, el Señor les dice, versículo 14, pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. No se los impidáis. No hay que impedirle a un niño conocer de Jesús. No hay que impedirle a un niño el acercarse a Jesús. De hecho, deberíamos enseñarle a nuestros niños a buscar más de Jesús. Amén. Muchos encontraron en el celular la manera de entretener a los hijos. Y algunos dicen: yo le doy el celular a mi hijo y ya está.
pero lo estás conectando con algo positivo, con algo bueno, pero sacando lo positivo y lo bueno. Te pregunto directamente, ¿lo estás conectando con algo de Dios que le sirva a ese niño el día de mañana? ¿O simplemente lo estás dejando que haga lo que quiera? Que Dios nos ayude, que Dios les ayude, papás, a hacer esta clase de papá siempre, que traen sus hijos a Jesús, porque es el mejor lugar. Es quien les va a guiar, quien le va a guiar a Justina en todas las decisiones que deba tomar. Amén. Bueno, dicho esto, les voy a invitar a que vengan acá. Vamos a orar por Justina y vamos a presentarla al Señor, ¿sí? Estamos contentos. A los que están conectados, les estamos comentando que hoy tenemos otro programa, ¿sí? Es Justina, que ya hace un mes nació, y hoy Rosario y Joel, acá por favor. Ahí están. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a orar por ellos. Bueno, nunca nos ponemos de acuerdo, ¿sí? ¿Cómo se ponen? Si mirando para allá, miren, les digo, es como novio cuando se casaron. ¿Cómo se pusieron? Claro, pónganse para acá. Ahí está, eso es. Bueno, ya para todos los que tengan hijos, y vengan para acá por el medio, ahí está. Eso es. Bueno, qué preciosa Justina. Amado Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestras manos sobre Justina, deseando que sean tus manos, Señor, deseando que sea tu palabra la que bendiga su vida. En el nombre de Jesús, hoy sea sobre la vida de Justina tu bendición. Desde hoy y para siempre, encontrarla en su camino, Señor, y que ella te encuentre en su camino. Que pueda volcarse a ti, Señor, como una adoradora que te bendice, que se anima a hablar de ti, donde sea que sea y donde sea que esté. Que en el nombre de Jesús, así sea tu buena palabra sobre ella y todo bien que tú quieras sobre su vida, Señor, sea concedido hoy. Y sobre sus papás, oramos para que ambos sean renovados en sus fuerzas, en su fe, en su esperanza y en la alegría de saber que estamos en tus manos y esta hija está en tus manos. Gracias, Señor, que así les bendigas y junto con ellos nos bendigas a todos, a los abuelos, a los tíos, a las tías, a todos, Señor, a todos los que le amamos, para que podamos ser de bendición sobre sus vidas. Que así sea, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendice. Muy bien, damos gracias a Dios. No les digo que aplaudan porque me la van a despertar, ¿no? Pero bueno, ahí está. Gracias al Señor por esto. Y ahora sí vamos con algo que nos va a ayudar, con una reflexión que estoy seguro que nos va a ayudar a todos a enfocarnos un poco mejor en las cosas que Dios tiene para nuestras vidas. La reflexión de hoy tiene como título, si Dios es amor, ¿por qué? Y hay punto suspensivo ahí. ¿Qué diría usted? Si Dios es amor, ¿por qué? Bueno, más de uno se nos cruzó a veces este cuestionamiento por la cabeza o le habrá tocado escuchar a otros decir, si Dios es amor, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué la pandemia? ¿Por qué las enfermedades tan crueles? ¿Por qué suceden cosas tan feas, tan injustas? Personas que están pasando por situaciones tan difíciles y otras que simplemente con un gesto obtienen más de lo que necesitan. ¿Hay respuestas para estas preguntas? Por supuesto que sí, claro que hay respuesta, pero no necesariamente las que estamos dispuestos a escuchar. Generalmente quienes se hacen este tipo de cuestionamientos se encuentran viviendo situaciones controversiales con respecto a su fe. Comienzan a dudar, ven que les está yendo mal y se preguntan ¿dónde está el Dios de amor que me han dicho que es el Dios de la Biblia? La fe comienza a resquebrajarse
Así que en esta noche los quiero invitar a que permitamos que la palabra de Dios nos guíe y nos permita salir de este lugar con nuevos pensamientos, con un nuevo enfoque de quién es Dios y de cómo eso puede afectar positivamente en nuestra vida. Seguramente todos saben que hay una parte de la Biblia que dice que Dios es amor. ¿Ves? Ya lo sabían, ¿no? ¿Dios es amor? ¿Sí? ¿Estás seguro? Sí, Dios es amor. De hecho, hoy vamos a leer ese pasaje y usted va a poder tenerlo en cuenta, pero no lo vamos a leer solamente a ese pedacito, porque muchas personas tienen la costumbre de tomar una frase de la Biblia, tomarla y aislarla de todo un contexto y así pretender hacer la verdad y terminan frustrándose y frustrando a otras personas porque no es una enseñanza completa acerca del amor de Dios. Así que permítame leerle este mismo pasaje donde nos dice que Dios es amor, pero en su contexto, no completo, porque tendría que leerle toda la carta del apóstol Juan, que de hecho no es tan larga y le invito a que la pueda leer en su casa después, pero en el párrafo en donde está contenida esta declaración de que Dios es amor. Se encuentra en 1 de Juan 4, 7 al 11 y dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? De Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahí lo tiene. Ahí está el pasaje. 1 de Juan 4:8. ¿Dónde se encuentra? Bueno, la próxima vez usted puede decir, mira, sí, Dios es amor, porque así lo dice. ¿En dónde? 1 de Juan 4:8. Bueno, versículo 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y si preguntamos cómo debemos amarnos, y así, como ama Dios. Amén. Bueno, este es uno de los pasajes que nos habla de este atributo tan hermoso de Dios como es este atributo del amor. Y nos está enseñando que la esencia de Dios, en su esencia, es decir, en todas las cosas y manifestaciones de Dios, siempre hay, ¿qué cosa? Amor, amor, ahí está, amor. De hecho, así lo dice este versículo 8 que hemos leído. Pero eso no significa que Dios sea solamente amor, sea solamente eso. No significa que Dios es solamente amor. De ser así, estaríamos desconociendo y perdiéndonos de conocer al verdadero Dios. Muchas gracias. Desconocer todos los atributos de Dios y circunscribir a Dios solamente al amor y quedarnos con esto de que Dios es amor, nos haría incurrir en un pecado, y es el pecado de pretender hacer a Dios a nuestra conveniencia. ¿A quién no le conviene que Dios sea amor? ¿Verdad? Entonces, muchas personas se agarran de ahí simplemente porque les conviene ese pensamiento. Máxime si les va bien, aún haciendo cosas malas. Y entonces se justifican en el bien que les va diciendo, lo que pasa es que Dios me ama. No sé a vos, pero a mí Dios me ama. Mucho cuidado. Decir que Dios es solamente amor y que por lo tanto podemos reclamarle a Dios por todos los males que sufrimos es desconocer al verdadero Dios. La expresión del amor de Dios de ninguna manera debería ni tendría que opacar los demás atributos que Dios tiene. De ninguna manera. Fíjese, ahí lo tiene usted puesto en la pantalla. Dios es amor, pero también Dios es santo.
también es eterno, también es justo, también es todopoderoso, también es omnipresente, también es omnisciente. Y pongo punto suspensivo porque podríamos estar mucho tiempo hablando acerca de todos los atributos que es Dios y que definen a Dios. Bien podríamos decir que el amor que fluye de Dios también es santo, también es eterno, también es justo, es todopoderoso, se encuentra en todo lugar y es totalmente sabio. Porque todos los atributos de Dios actúan juntamente. No podemos sacar a los demás atributos de Dios para decir que Dios solamente es amor. Todos los atributos de Dios actúan, ¿de qué manera? Juntamente. Cuando Dios nos ama en santidad. El amor de Dios, por eso es algo puro, es algo eterno, es algo poderoso que puede transformar la vida de las personas. Entonces, cuando hablamos de que Dios nos ama, no debemos confundirnos con atribuirle a Dios una manera de amar como la manera de amar que tenemos nosotros. ¿Amamos como Dios? Solamente los que han conocido a Dios pueden amar como Dios ama. Aquellos que han nacido de nuevo, y hoy vamos a aprender sobre eso, son los que pueden amar de la manera que Dios ama. Dios no ama sino con pureza, ya que es santo. Y desde su justicia podemos decir que Dios no ama injustamente. Y desde este punto de vista podemos ver la expresión universal y moral del amor de Dios en las palabras del mismo Jesús. Fíjese lo que dice Mateo 5, 44 y 45. Dice así el Señor Jesús: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Así es el amor de Dios. Universalmente hablando, Dios ama en permitirle a toda la humanidad, sean malos o sean buenos, sean justos o sean injustos, Dios muestra su amor dándole a toda esta clase de personas de una y de otra categoría, por decirlo de alguna manera, el hecho de que podamos seguir recibiendo los beneficios de su creación. El beneficio de su sol, fíjese que dice, hace salir su sol, porque el sol es de Dios. Hace que podamos gozar de los beneficios de la lluvia, sea que seamos buenos o que seamos malos. Nosotros, como seres humanos, no podemos hacer esto. No podemos hacer que llueva sobre unos sí y sobre otros no. Pero Dios sí. Y aún pudiendo destruir el mundo, no lo hace porque es justo y es misericordioso. Esto es la expresión universal de su amor. Y entonces podemos decir que Dios ama a todo el mundo. Pero una cosa es el amor universal de Dios y otra cosa muy diferente es el amor complaciente de Dios. Siempre hablamos en la iglesia del peligro de confundir la misericordia de Dios con la aprobación de Dios. ¿Qué es el amor complaciente de Dios? El amor complaciente de Dios es aquel amor que Dios otorga a aquella persona de quien se complace. ¿Dios ama complacientemente a todas las personas? ¿Qué les parece? ¿Esto equivaldría a decir, ¿Dios está de acuerdo con todas las personas, con todo lo que hacen? No. Y desde ese punto de vista tenemos que decir algo que probablemente contradiga lo que muchas iglesias enseñan. Dios te ama, no importa lo que hagas. ¿Es así? Sí, por eso hace salir su sol, pero no está de acuerdo con lo que estás haciendo. No tiene complacencia con tu vida. Si Dios estuviera complacido con nuestra manera de vivir,
de ninguna manera en la Biblia nos llamaría al arrepentimiento. Porque si Dios nos ama tanto, que no le importa que hagamos lo que hagamos, que digamos lo que digamos, entonces no tendría sentido que nos arrepintamos. Sería simplemente un pasar por aquí, un morir y encontrarnos con Dios, porque Dios nos ama. Pero entendemos por la palabra de Dios que no es así. El amor complaciente de Dios es el amor que respalda, el amor que guarda, el amor que te levanta, el amor que te protege. Y esa clase de amor, fíjense ustedes, es expresado de una manera verbal por Dios y visual en la vida de Jesucristo. Lucas 3, 21 y 22. ¿Cuántos se acuerdan del bautismo de Jesús? Lo habrán visto, ¿no? En películas. Dice así, Lucas 3, 21, 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, ¿cómo decía? Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Muchos nos hemos atribuido esto para nosotros. Dios me ama, Dios ha visto algo especial en mí. Mucho cuidado. No hay nada especial en nosotros. Dios ama a su Hijo Jesús. Y si queremos experimentar el amor complaciente de Dios, ¿dónde tenemos que estar? En Jesús. Dios me ama en Jesús. No en mí mismo, porque yo no tengo nada que pueda ganarse el amor de Dios. El amor complaciente de Dios solamente puede ser encontrado en Jesús. Y deberíamos preguntarnos, ¿estoy en Jesús? Y esto no significa preguntarse, ¿estoy en una religión? ¿Estoy siguiendo tal cosa o tal otra? No, ¿estás en Jesús? No significa, bueno, yo pertenezco a tal... No significa eso. ¿Estás en Jesús? ¿Acaso Dios podría amarnos de la manera que ama a su Hijo? ¿Realmente nos encontramos a la altura de Jesús para reclamar ser amados de esa misma manera? Las cosas malas que vivimos, las guerras, las enfermedades, las distintas clases de injusticias, no provienen de la falta de amor de Dios o de que Dios haya mirado para otro lado, sino que son la consecuencia de encontrarnos lejos de Jesús, lejos de Jesús. No debemos olvidarnos que en el Edén, en el comienzo de la historia humana, el hombre eligió dar la espalda a Dios y hoy somos la continuación de esta naturaleza caída que no puede tener acceso a la gloria de Dios. Si Dios no nos amara, no hubiera hecho nada para darnos la posibilidad de volvernos a Él. Si Dios no nos amara, sencillamente nos hubiera dejado y antes del diluvio ya nos hubiéramos exterminado unos a otros. Pero porque nos amaba, planeó cómo salvarnos a todos los seres humanos, o mejor dicho, a todos aquellos que creen en Jesús. ¿Cómo nos ama Dios? La palabra de Dios es clara en mostrarnos de qué manera Dios muestra su amor. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Les dije que Dios es justo y santo. No puede faltar a su palabra. No puede simplemente por ser Dios y decir, bueno, como yo amo a tal persona, a esa persona no le voy a cobrar sus pecados, porque estaría siendo injusto y eso estaría en contra de su naturaleza de justicia. Entonces, sí o sí, Dios tuvo que expulsar al hombre por su mala decisión del paraíso, de su gloria, pero inmediatamente planeó amorosamente la manera en que su justicia fuese satisfecha y el hombre pudiera volver a disfrutar de su amor.
Y miren lo que nos dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera nos ama Dios que este es el camino. No puedo decir, Dios me ama y por eso yo quiero que Dios me dé esto, me dé aquello, me dé lo otro. No, estás confundiendo el amor de Dios. Dios te ama y ya te ha demostrado su amor. Y en su amor te ha dado un Salvador, que es Cristo Jesús, para sacarte de la vida en donde estás caminando, que te lleva a la perdición. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Dios proveyó en su amor la manera de volver a la vida eterna, la vida que nos conecta con Dios, con lo eterno, con lo espiritual, la vida para la que fuimos diseñados y que tenemos que vivir. Nos mostró su amor, su gran amor, dándonos a su Hijo Jesús para que ocupara nuestro lugar en la cruz, sufriendo el ardor de su justicia, de la justicia de Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, nos dice la palabra profética. Dios proveyó de un Salvador para todos nosotros. Y ahí es donde vemos su amor. Así que si vos estás buscando el amor de Dios en que todo ande bien en el mundo, no lo vas a encontrar. Porque toda la humanidad le ha dado la espalda a Dios. Y de hecho, pareciera ser que en los últimos tiempos más y más crece el deseo y la manera y de buscar nuevas maneras de hacer la contra de lo que Dios enseña en su palabra. Dios sigue amando y muestra su amor en que no destruye este mundo y sigue esperando que el hombre se arrepienta. Si quisiéramos que Dios evite lo malo y nos haga justicia, no voy a preguntar quién quiere que Dios haga justicia y evite lo malo, porque capaz que levantan la mano. ¿Y sabe qué es lo que pasaría? Los primeros que tendríamos que sufrir las consecuencias somos nosotros. Porque somos muy rápidos para ver el mal en el otro y no nos damos cuenta que Dios no está categorizando cuánto mal ha hecho uno y el otro, sino que sencillamente ya nuestra naturaleza está caída. Estamos destituidos de Dios, tanto como aquel que hace muchísimo más mal que el que puedas hacer vos. La humanidad toda se encuentra en esta condición de pecado, de no poder alcanzar a Dios. Seguimos destituidos de la gloria de Dios. Necesitábamos a un Salvador que nos muestre el camino. Y ese camino viene con el arrepentimiento, que solo Dios nos puede dar. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Dicho esto sea de paso, más o menos desde el comienzo de la creación pasaron 4000 años hasta que se manifestó el Mesías, ¿sí? Jesucristo, el Salvador, el que fue anunciado justamente en los primeros capítulos del Génesis, 4000 años. ¿Y cuántos años llevamos desde que el Mesías anunció que va a volver? 2024 años llevamos, más o menos, ¿verdad? Entonces, si usted está pensando, falta mucho, bueno, y si a Dios se le ocurrió que vamos a esperar 4000 años, serán 4000, ¿verdad? Pero que va a suceder, va a suceder. Viene. Dice la palabra de Dios, está establecido a todos los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio delante de Dios. No porque si hicimos cosas lindas o cosas feas, sino cuál fue nuestra actitud delante del Salvador que Él envió aquí a la tierra. ¿Qué hicimos con Jesús? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabes qué está esperando Dios?
que nos arrepintamos. Ya es tiempo de dejar de tapar lo malo con cosas buenas, ¿no? Por ahí tenemos un chispazo de revelación y decimos, no puedo estar tan lejos de Dios, pero rápidamente decimos, bueno, pero no soy tan malo como fulano, no hago tal cosa como mengano. No, no es suficiente. Hechos 3:19 dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Dios es santo, es amor, pero es santo. Y nos está dando la posibilidad de cómo llegarnos a Él sin el pecado. Aceptando el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz y tomando la decisión de seguirle y dejando esa vieja vida que teníamos. No con nuestras fuerzas, sino con su poder, el poder del Evangelio de Dios. A pesar de las cosas malas que hiciste, que hicimos, que te hicieron, que nos hicieron, Dios nos ama. Claro que nos ama tanto que nos ha dado un Salvador, que es Cristo el Señor. De Él, Juan nos dice lo siguiente, capítulo 3, versículo 18 al 21 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y a qué condenación se refiere? Aquí está hablando de salvación y de perdición, de condenación a una vida eterna sin Dios. Y es este Dios de amor que porque nos ama tanto, nos acerca este evangelio para decirnos, no quiero que te pierdas. Hoy, en este día, he provisto esta reunión para que recibas este conocimiento de que te amo y que no quiero que te pierdas. No estoy de acuerdo con la manera en que estás llevando tu vida. Necesitas arrepentirte para volver a sus pies. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Fíjate, lo dice claramente, que la luz vino al mundo. Sabemos que Jesús vino históricamente. Es irrefutable el hecho de que Jesús caminó en esta tierra. Y también es irrefutable el hecho de que resucitó al tercer día luego de haber sido crucificado. Pero mira lo que dice. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Claro, es más fácil vivir en la oscuridad, donde todos se palmean y donde todos dicen, no, si Dios es amor, de alguna manera nos va a salvar, por un costadito nos va a hacer entrar al cielo. No, no te confundas, no es así. Sería injusto Dios, y Dios no es injusto. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Resumiendo, si Dios es amor, ¿por qué pasan cosas malas? Bueno, pasan cosas malas porque vivimos en una generación que le ha dado la espalda a Dios. Muchos se acercan a Dios desde su propio pensamiento, desde su propia voluntad, procurando hacer algo bueno que le agrade a Dios. Pero no es suficiente. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, a través de mí. Hoy Dios ha provisto este tiempo para que puedas conocer que hay una salida en tu vida, una salida maravillosa que te conecta con una eternidad gloriosa.
Dios es el que puede producir el arrepentimiento en tu corazón. No puedes salvarte ni por tu propia voluntad. Dios tiene que obrar en vos. Y por eso estás acá, porque queremos orar por tu vida, para que Dios obre. Y pueda haber un genuino arrepentimiento que marque un antes y un después en tu vida. Amén. ¿Dios es amor? Claro que es amor. ¿Dios está de acuerdo con todo lo que hacemos? No. ¿Dios deja pasar las cosas porque nos ama? No. Dios es justo y Dios es santo. Y Dios espera nuestro arrepentimiento para que volviéndonos a Él podamos recibir una nueva vida. Y en esa nueva vida podamos caminar de una manera diferente. Le animo a que ahí donde está nos pongamos un momento de pie. Vamos a orar sobre esta palabra que hemos recibido. Permítame guiarle para que podamos reflexionar aún más profundamente sobre todo esto. Y aquellos que están conectados, que han estado siguiéndonos en esta transmisión, les saludamos desde aquí. Nos despedimos de ustedes, nosotros nos quedamos orando acá y les animamos que allí en casa también puedan orar y reflexionar acerca de esto y tomar esta oportunidad preciosa que Dios nos da. Oramos al Señor.